En Paraguay hay dos árboles que muchos confunden y voy a intentar decir sus nombres, aunque me cuesta mucho. Uno es el Udra Pita y el otro es el Udra Rubu. Creo que lo he dicho bien. Lo que en Paraguay se llamaría, el uno sería palo rojo y el otro árbol que sangra. Vamos a diferenciarlos. El palo rojo, o en guaraní, Udra Pita, lo siento, no soy capaz, significa madera roja. El nombre técnico es Peltophorum dubium y da una flor amarilla y la madera rojiza. Es nativo, valioso en mueblería y mucha sombra urbana, muy ornamental. Es un árbol precioso. Mientras que sangre del árbol, el árbol que sangra, es el Udra Ru y se usa para árboles que sangran rojo, típico del crotón urucurana o más bien o comúnmente llamado sangre de dragón. Uno no florece amarillo por sangrar y el otro no sangra por ser rojo. Rojo, en el Futa, lo siento por la pronunciación, habla de su madera, no de la resina. El palo rojo, o científicamente llamado Peltophorum dubium, es un árbol muy grande y caduco, mientras que el Crotón urucurana, o lo que llamaríamos sangre de dragón, es un árbol mediano y con el látex rojo, un rojo intenso cuando se hiere, es decir, cuando le aplicamos un corte. Algunos dicen que el que sangra es el verdadero rojo. Eso dicen algunos, pero botánicamente son especies muy distintas. En resumen, palo rojo, madera roja, sangre de dragón, sangre del árbol. ¿Qué árbol te impresiona más? Déjamelo en los comentarios. Sígueme en el canal, dale like y comparte. ¡Se gusta Paraguay!